Hoy voy a probar el fruto del tazi, pero antes les voy a contar bien de qué se trata. Bueno, acá tenemos a los frutos del tazi, también conocido como doca. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus usos y otros datos, para luego pasar a la prueba de sabor. El tazi es una planta nativa de América del Sur. Se comporta como enredadera y su crecimiento es rápido. Es una trepadora ideal para alambrados. Fuera de su zona de distribución natural, se la considera una planta invasora. En cambio, en su lugar de distribución natural, su cultivo no solo es apropiado, sino recomendado, ya que atrae a la mariposa monarca del sur. Se puede cultivar en maceta y es muy resistente a plagas y enfermedades. Para el que quiera conocer cómo es el cultivo del tazi, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la filmación de su planta, ahí les cuento de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Medicinalmente se emplea el látex, las hojas y la parte aérea de la planta. Se prepara de diversas formas para diarreas, disentería y dolor de cabeza. El látex blanco sirve para hacer buches, para calmar el dolor causado por las caries. Hay que tener en cuenta que el látex blanco puede ser irritante para la piel y los ojos. Ahora les voy a contar otros datos del tazi. Las aves se alimentan de sus semillas y utilizan sus pelos como relleno para sus nidos. El látex blanco se usa para pegar papel. El tazi sirve como control de erosión. Su rápido crecimiento y resistencia la hacen útil en la estabilización de suelos. Sus fibras han sido usadas como material de aislamiento y como relleno en almohadas. El aroma dulce de las flores atrae polinizadores, pero también los puede atrapar debido a su estructura. Ahora les voy a contar sobre su aspecto comestible. El fruto y las semillas son comestibles. El fruto se puede consumir crudo o cocido y en preparaciones saladas o dulces. El fruto se puede consumir en cualquier momento, pero hay que tener algo en cuenta. Un fruto joven es tierno y no fibroso. En cambio, un fruto que se deja crecer demasiado se va volviendo fibroso. El fruto crudo se puede utilizar en ensaladas y licuados. Cocido se puede utilizar en sopas, tortillas, guisos, asados, encurtidos, tartas o en preparados dulces como mermelada y en almíbar. Hablando de taza en almíbar, tenemos video al respecto, que se los voy a dejar al finalizar este video. Las flores se pueden consumir crudas en ensaladas de frutas o verduras, en infusión o rebozadas con azúcar como golosina. Las hojas tiernas se pueden consumir cortadas finamente en ensaladas o como verdura cocida. También las hojas tiernas se hierven, se muelen y se hacen freír con huevos.
Los frutos pueden ser conservados retirando las semillas y dejando secar los frutos. Ahora les voy a mostrar cómo es el fruto. El fruto es en forma de pera, de color verde grisáceo y de textura rugosa. El tazi tiene una sorpresa. ¿Ven esta línea que se observa por aquí? Bueno, en determinado momento este fruto se va a abrir para así dispersar sus semillas. Así es el fruto por dentro, y estas son sus semillas, que tienen este color cuando están inmaduras y son de color café cuando están maduras. Las semillas tienen filamentos sedosos, lo que facilita su dispersión por el viento. Las semillas inmaduras se pueden consumir crudas o cocidas, en ensaladas, en salteados o en panificados. Las semillas inmaduras son muy sabrosas fritas en un poco de aceite. Ahora voy a probar el fruto y lo voy a hacer de dos maneras. El fruto crudo y tazi asado al horno, que es una de mis recetas preferidas con este fruto. Quédense que al finalizar este video les dejo la receta. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se trata del tazi, también conocido como doca. Primero voy a probar el fruto crudo. Bueno, vamos a darle al pico. Mm. El sabor del tazi crudo es muy suave y me recuerda un poco al zapallo de tronco. Al ser un fruto joven no estaba fibroso. La pulpa es tierna y la piel ofrece cierta resistencia. Ahora voy a probar al tazi asado al horno. Vamos a darle al pico. De 10. Ahora les cuento. El tazi al horno me encanta. Para mí es un verdadero manjar. Les cuento que en textura es muy parecido a cuando probamos el fruto crudo. Lo que cambia y mucho es el sabor, ya que el tazi asado al horno toma un cierto dulzor. Y para comparar con algo conocido, a mí me recuerda al zucchini salteado. Los condimentos y el aceite de oliva también hacen magia. Bueno, para aquella persona que quiere conocer a la planta que nos regala este fruto y cómo es el cultivo, ahora al finalizar este video les dejo el video recomendado. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo, pero por sobre todas las cosas, la parte de la prueba de sabor. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También los invito a que se hagan miembros del canal y con una pequeña colaboración mensual me ayudan a mantener el canal. Bueno, y lo pueden hacer mediante el botón unirse que se encuentra en cada video. Además, les agradecería muchísimo que compartan en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!